Muy buenas tardes. ¿Puede que estalle una guerra civil en Francia en los próximos años? Yo creo que sí. Si Francia sigue con su política interior y su política exterior. Puede que pase lo mismo, lo que está pasando, lo que está ocurriendo hoy, en esos días en Francia. ¿Puede ocurrir lo mismo en España? Yo creo que no. ¿Por qué? Si comparamos estas dos naciones, la francesa y la española, vamos a remontar a los años anteriores. España, los años 50, 60, la época de Franco, la dictadura de Franco, los españoles inmigraban hacia el extranjero. Los españoles se iban a vivir a Francia, a Bélgica, Alemania, México, Argentina, etc. Los finales de los años 70 y al principio de los años 80, los españoles empezaron a regresar a España. Es decir, que España dejó de ser un país exportador de inmigrantes y en los principios de los años 90 empezó a ser un país importador de inmigrantes. ¿Por qué Francia, especialmente Francia, cada vez tiene mayor amenaza de tener una guerra civil con su propia gente? No olvidemos que en Francia la generación de inmigrantes en Francia estamos hablando en la tercera o cuarta generación. Existe un odio, un rechazo tremendo de parte de esta generación. Es decir, personas nacidas en Francia, personas educadas en las escuelas laicas en Francia, pero no se sienten franceses. Este es el mayor problema que tiene Francia. ¿Pero por qué? Hay muchos factores históricos, políticos, etc. Si analizamos el factor histórico, Francia ha estado ocupando casi todo el continente africano, por lo cual la gran parte de los inmigrantes que viven en Francia proceden del norte de África, que es el Magreb, los magrebíes, y una gran parte de los africanos. Por supuesto, hay otras comunidades como la comunidad pakistaní, hindú, china, etc., pero no representan una amenaza y tampoco son muchos. Eso es a nivel histórico. A nivel política, es decir, a nivel político exterior, Francia hace poco que ha estado en el Sahel con el propósito de combatir al yihadismo. Por lo cual Francia ha estado en Mali. Hace poco hubo una revuelta popular en Mali y Francia tuvo que marcharse. Es decir, hasta los propios gente de Mali veían que Francia representa un peligro para su país. Por eso digo que existe este odio. Es un odio, es decir, del hijo hacia su madre. Ese es el problema que sufre Francia. Eso es a nivel político, de la exterior, la política exterior. A nivel de la política interior en Francia existen muchos suburbios, la banlieue. Francia, el Estado francés no da una importancia, no invierte en esos barrios que se sienten marginados, se sienten excluidos. Entonces, por eso existe este odio hacia la madre Francia.
No olvidemos que también Francia es un país laico el 100%. En las instituciones francesas está prohibido introducir cualquier símbolo religioso. El problema que hay es con la comunidad musulmana. La comunidad musulmana, la que más, es decir, practica su fe, cada vez hay más chicas que llevan el hijab y otras llevan hasta el niqab. Y el niqab está prohibido en Francia. Cualquier musulmana lleva un niqab puede tener una multa y tiene que pagar una multa. Aparte de eso, las chicas, si van a las escuelas, tienen que quitarse el velo. Y eso produce un choque entre esta comunidad y el Estado francés. Por eso existe este odio. Si comparamos, como he dicho al principio, puede que suceda lo que está sucediendo en Francia con España. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque España, como he dicho al principio de este vídeo, España empezó a ser un país importador de migrantes, es decir, estamos a lo mejor hablando de la primera generación. Y la gran mayoría de estos inmigrantes proceden de América Latina, son latinos. Y hay otros inmigrantes que proceden del norte de África, como marroquíes, argelinos, luego otros de África Central y África de lo que es el Sahel. La naturaleza también, es decir, la naturaleza entre el propio español y el francés. El francés siempre ha sido un ser, una persona que se siente superior, que por ejemplo quiere imponer su idioma. Sin embargo, el español es una persona pacífica, tolerante, abierta en su gran mayoría. También no hay que olvidar, también en Francia hay mucho racismo. La prueba es que, por ejemplo, la extrema derecha en el seno político francés lleva muchísimos años. Lo que es el partido, el Front National, el Frente Nacional, que encabeza hoy en día la hija del fundador Jean-Marie Le Pen. Su hija Marie Le Pen tiene cada vez, aspira a gobernar, a ser presidenta de la República Francesa. Sin embargo, por ejemplo, en España, la extrema derecha, a través de la historia, no ha tenido, digamos, casi una presencia a nivel político en España. Sin embargo, sí, en los últimos años y en los últimos meses estamos viendo un auge de la extrema derecha en España, y eso también representa una amenaza para la nación española. Por ello, los gobiernos que van a gobernar en España tienen que tomar el ejemplo de la vecina Francia para no caer y no tener estos problemas que está teniendo Francia con sus propios hijos. Por lo cual, los dos bandos, es decir, el Estado y los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes, por supuesto, tienen que jugar el papel de trabajar más para integrarse en la sociedad española. Y también el gobierno español tiene que trabajar más para hacer sentir a estos extranjeros, los hijos de esos extranjeros, que se sienten españoles, que defienden los valores del Estado español, y así podamos, por fin, vivir en armonía, sin ningún problema, y, por supuesto, tener una nación multicultural, una nación próspera, como otras naciones. Muchas gracias por seguir este vídeo, y
Les veré en los próximos vídeos. Hasta luego.